Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a este tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 80 de El mundo con otros ojos. No alimentes tu tristeza si puedes evitarlo. Si no sabes cómo funciona la tristeza y, por extensión, cómo funciona muchas veces la depresión, sin darte cuenta, vas a alimentar estos estados emocionales de una manera involuntaria. De hecho, me atrevo a decir que es lo más fácil que suceda. Tenemos que saber entonces cuál es el problema para poder identificar también las soluciones eficaces. Así que esta es la conclusión hacia la que quiero llevarte, ahora ya de una manera más desarrollada, a lo largo de los próximos minutos en este episodio de hoy. Hemos estado haciendo exactamente lo mismo, si recuerdas, en el episodio anterior respecto a los miedos, y en el anterior, uno más atrás, hablando del tema del desbordamiento y del estrés. ¿Cómo no alimentar estas cuestiones si podemos evitarlo? Y eso es a base de comprender cómo funcionan. Así que la nueva visión que quiero trasladarte acerca de la tristeza es que la veas como una invitación que al principio se presenta de manera suave, como en voz bajita, diríamos, para decirte que necesitas un cambio. Y luego, si no hacemos caso de esa voz que de alguna manera nos está haciendo reflexionar sobre qué tenemos que cambiar, lógicamente va a empezar a venir de una manera más intensa, más persistente, se puede hacer más cronificada, y lo que quiere en definitiva, y siempre quiso desde el principio, era encender una luz roja para que pudieras detenerte, analizar qué puede estar significando esa tristeza y llevarte a una reflexión que te mueva a hacer lo que debes. De hecho, cuando ignoramos la tristeza, como digo, una y otra vez nos va a intentar recordar que estamos dejando desatendida esa petición de cambio. Quizá un área de tu vida que no está funcionando bien, algo que requiere orden, cuando está habiendo desorden, quizá recolocar algunas otras emociones. Cualquiera que sea el cambio, necesitamos entender que la tristeza es un mensajero que nos enciende una luz roja, como hemos hablado otras veces, y que nos mueve a preguntarnos por dónde tenemos que empezar y no posponer demasiado el momento de hacerlo para que la situación de tristeza no se complique. Suelo explicar entonces, como sabes, las emociones como esos mensajeros que nos avisan de lo que debemos entender para poder hacer lo que debemos. Siempre suelo decir, no las malutilicemos, no son una brújula, no nos apuntan de manera inequívoca hacia el norte. Son más bien un indicador luminoso, son de alguna manera esa luz roja que se enciende a nivel interno para generarnos un cierto grado de inquietud, de malestar a veces, y que nos obliga a mirar hacia allí, preguntarnos cosas y plantearnos si hay algún cambio, alguna conversación incómoda, algún peligro que tengamos que atender. Dependiendo del tipo de emoción que tengamos, el mensaje que pretende lanzar esa emoción es completamente distinto. En el caso de la tristeza, como te comentaba, sobre todo tiene que ver con un cambio, un área que nos produce insatisfacción, a veces puede ser algo que nos ha producido decepción, y esa decepción pues habla de que teníamos una expectativa determinada sobre algo que quizá no se ha cumplido.
Va a haber tristezas que nos muevan pues, hacia la vida, hacia cosas buenas, otras que nos van a mover más bien a enrocarnos, a sistematizar esa reacción de hundimiento sistemático también hacia caer y caer y caer hasta dejarnos bloqueados. Y por eso es tan importante que cuando aparece la tristeza hagamos lo correcto en ese sentido, hagamos un buen análisis y nos planteemos hacia dónde puede ser interesante mover el barco en un sentido, porque mover mal el timón nos puede llevar pues, o a puerto en el mejor de los casos o al naufragio en otros. Exactamente lo mismo que estaría sucediendo aquí con la tristeza. Claro, ¿qué suele suceder? Y aquí viene parte del problema también, ¿no? De por qué manejamos mal tantas veces las emociones. Como no nos gusta sentirnos mal y tenemos que reconocer que algunas emociones son de corte negativo, con excepción de la alegría y sus familiares, digamos, sus parientes cercanos, las otras emociones no nos suelen gustar demasiado. La tristeza, el miedo, el enfado, la decepción, la culpa, la vergüenza, bueno, todas estas cosas, ¿no? Como no nos gusta sentirnos mal, entonces digo, lo que solemos hacer es pelearnos con el mensajero. Me siento triste, lo que quiero es dejar de estar triste. Me siento inquieto, lo que quiero es dejar de lado esta inquietud, pero no me hago preguntas de dónde viene esa inquietud. Me siento desbordado, pues no busco soluciones nuevas al problema que se me acaba de presentar, sino que me peleo e intento evadir, digamos, el estrés o el desbordamiento, pues por vías de distracción, en vez de centrarnos y posicionarnos frente al problema y ver cómo podemos mejorar la situación, cómo podemos mejorar nuestros recursos para enfrentarla. Claro, imagínate, desde esa perspectiva en que nos estamos peleando con el mensajero, en que nos estamos enfrentando mal a la situación, en que estamos huyendo simplemente del mensaje emocional, estamos mirando para otro lado, lo que estamos haciendo es complicar completamente el escenario. Porque lo que va a hacer el mensajero, si cumple bien su papel, y ya te puedo adelantar que en el caso de las emociones así lo hace cuando hay un mensaje serio que se nos quiere trasladar, el mensajero lo que va a hacer es volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, solo que ya en otro tono, a recordarnos lo que las primeras veces hemos estado ignorando sin más ni más. Ese mensaje cada vez se va a ir trayendo o presentando delante de nosotros, mejor dicho, de una manera pues, más seria, más intensa, más demandante, más exigente, descolocante, llámale como quieras. De hecho, te explicaba al principio que una tristeza desatendida por demasiado tiempo es muy fácil que termine abocándose a lo que llamaríamos un cuadro depresivo más severo. Y es que la solución nunca estuvo en ignorar el estado emocional, en mirar para otro lado, sino en hacer, aunque duela, lo que hay que hacer. Es decir, aunque eso implique pues llanto en un momento dado, cierto derecho al pataleo, pasar una mala época, transitar un duelo, tener que hacer gestiones para modificar las cosas, cualquiera de estos asuntos es mucho mejor, aunque nos suponga un malestar, que mirar para otro lado y dejar simplemente que la locomotora venga sobre nosotros, como pensando nosotros que si no la miramos simplemente va a desaparecer. De la misma manera que las cosas no desaparecen en la vida misma, ¿no? En el mundo natural, tampoco desaparecen sin más de manera mágica cuando se trata de cuestiones emocionales. Así que empeoramos nuestro estado de tristeza cuando ignoramos lo que hay que hacer. Y esto, como ves, es algo que clarísimamente podemos evitar. Por eso el título de este episodio y de los anteriores: no alimentes un estado emocional del que quieres librarte si efectivamente puedes hacer algo por evitarlo. De la misma manera que enfrentar las situaciones que nos producen miedo ayuda a combatir pues, el miedo y la ansiedad. En el caso del miedo, pues buscamos soluciones para un peligro real. En el caso de la ansiedad, pues nos enfrentamos porque entendemos que es un peligro que no es tal o que está desproporcionado. Elaborar las emociones, elaborar la tristeza, intentar pensar cuál es el significado que hay detrás de ese mensaje que nos llega, es algo que nos ayuda a reconocer los estados de ánimo, es algo que nos ayuda a poder poner en orden ese estado y no dar lugar a que la cosa se complique. Elaborar entonces es, digamos, el antídoto perfecto cuando nos encontramos
con una emoción, por ejemplo, de este tipo, más bien inclinada a la tristeza, y es cierto que nos cuesta mucho transitarlo porque no nos gusta tener que llorar, no nos gusta pasarlo mal, no nos gusta la sensación de vacío que se nos produce dentro, pero sin embargo es muchas veces el reflejo, pues, de cuánto hemos amado, de lo que hemos perdido, de lo importante que es ese cambio y por tanto de lo valioso que es ese trayecto, aunque sea molesto, ese ejercicio de recolocar y poner en orden todo esto. A eso es a lo que llamamos, en definitiva, elaborar las emociones, en este caso la tristeza. Y esa elaboración es justo lo que nos ayudará a entender qué es lo que está pasando, lo que nos está pasando, lo que sucede fuera, ponerle nombre incluso a la emoción, llamarla tristeza efectivamente, pues porque comprendemos que a lo mejor estamos bastante agarraditos a lo que no queremos soltar, no nos gustan los cambios. Identificar la tristeza, pues, por ejemplo, nos va a ayudar, y esto es algo que comentábamos en otros episodios, a hacer buenas hipótesis acerca de por qué nos está pasando lo que nos está pasando y desde esas hipótesis, que no son teorías confirmadas, intentar ir buscando soluciones que nos permitan ir dándole ese antídoto, como decimos, a lo que sentimos como el veneno de la depresión o de la tristeza profunda. Así que fíjate que aunque muchas veces en esos tiempos de tristeza y de bajo estado de ánimo, lo que notamos es una profunda sensación de indefensión, de impotencia, de que parece que no podemos hacer nada por la situación que tenemos delante. em, Aquí lo que tiene que suceder es justamente lo contrario, es decir, cuando nosotros elaboramos la emoción, cuando empezamos a hacer lo que hay que hacer, este sentimiento de que no hay nada que podamos utilizar para enfrentar la situación empieza a desaparecer, entre otras cosas porque es completamente falso y porque ese abordaje en activo nos da la clave, nos da la prueba de que claro que podemos hacer cosas, incluso aunque solamente sea a nivel de procesamiento. Es decir, incluso una persona que está enfrentando su propia enfermedad terminal, su propia muerte, cuando nosotros estamos ante una situación así o observando a alguien que lo está pasando, lo está viviendo, nosotros nos damos cuenta que hay muy diferentes actitudes a la hora de gestionar esto. Y se siente mucho menos indefensa, incluso aunque vaya a morir, una persona que transita esto elaborando su tristeza, llamándola por su nombre, entendiendo que esa tristeza efectivamente le pone ante la realidad de que se va, pero también le pone ante la realidad de acuerdo, puedes hacerlo bien o mal. Puedes hacerlo despidiéndote correctamente y bien de tus familiares, teniendo tiempos de calidad, procurando estar disponible y dispuesto también a recibir, digamos, el afecto y el cariño de los que tienes alrededor. Por supuesto, cada caso es un mundo y tendríamos que ver la casuística de cada cual. No queremos hacer generalizaciones tremendistas, ¿no? Pero creo que sí que consigo de alguna manera trasladarte la idea de que incluso en las situaciones más aparentemente cerradas a posibilidades, podemos escoger que la tristeza pueda ser bien o mal utilizada. En todo caso, atendida y no simplemente alimentada y alimentada a base de ignorar el mensaje que nos están mandando o de poner en marcha recursos inapropiados, como un exceso de distracción que nos impida ponernos a pensar. Déjame que pare un momento en todo este razonamiento que estoy poniendo delante de ti para contarte en 2 minutos, como suelo hacer, sobre un proyecto en el que estoy súper involucrada en el último tiempo y en el que me gustaría también animarte a participar. Pero ya te adelanto que a la vuelta quiero explicarte sobre una de las peores cosas que solemos hacer, iba a decir podemos hacer, pero solemos hacerla con bastante frecuencia y que además empeora tremendamente nuestro estado de ánimo. Así que te lo cuento a la vuelta. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente.
¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental, pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Una de las peores decisiones que podemos tomar cuando estamos pasando por momentos de bajo estado de ánimo es lo que llamo enrocarnos en la pregunta cáncer de la depresión. Me has escuchado seguramente en otros episodios hablar de estas cosas, ¿no? Hablábamos en el caso del estrés que el movimiento cáncer es la procrastinación, es casi una máquina suiza de crear estrés. En el caso de la ansiedad, la pregunta cáncer es el easy, 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 que es el germen, de hecho, la manera en la que se manifiesta la preocupación, que es una forma de presentarse la ansiedad en muchas personas. Y en el caso del estado de ánimo, la pregunta ¿para qué? Es esa pregunta cáncer. Fíjate que estamos hablando en este episodio de cosas que deberíamos dejar de hacer para no seguir alimentando gratuitamente justamente lo que queremos que desaparezca, que es la tristeza. Bien, cuando tú y yo en momentos de tristeza, de sensación de indefensión, lo que hacemos es una y otra vez preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjate que esta actitud, esta pregunta, nos lleva de una manera muy directa hacia cosas que no nos van a ayudar en ningún caso, nos van a llevar a bloquearnos, nos van a llevar a la parálisis, nos van a llevar a resignarnos, casi prácticamente, como suelo decir, marcharnos a un rincón y dejarnos morir, bajar los brazos, tirar la toalla, llámale como quieras. Pero cualquiera de estas reacciones ves que está muy asociada a esa idea del para qué. Entonces, como es para qué, como no le veo propósito ni sentido a nada de lo que está pasando o simplemente no me gusta y ya lo conecto con falta de propósito, pues directamente bloqueo todo lo demás. Y las cosas buenas que podrían estar pasando, la transformación interna que podría estar sucediendo en nosotros, incluso cuando lo de fuera no cambia, simplemente se queda sin suceder. No va a acontecer porque nosotros mismos desde ese para qué estamos bloqueando una y otra vez cualquier atisbo, cualquier arranque de hacer las cosas correctamente. Cuando incorporamos a toda esta dinámica, por el contrario, los antidepresivos naturales, digamos, de los que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Pues no siento que me encuentre fenomenal, pero precisamente porque no estoy fenomenal y quiero empezar a estar mejor, oye, voy a tener algo de actividad, me levanto a una hora razonable, me pongo en marcha, tengo ciertos hábitos, ciertas rutinas, me aseo, tomo un buen desayuno, disfruto de algo rico y si no lo disfruto, aún así también lo como, porque sé que va a ser bueno para mí. Y como es otras 5.000 cosas en las que podríamos pensar. Fíjate que esa actitud proactiva es justo lo contrario de dejarse morir. Es justo lo contrario del para qué. Así que si quieres ser intencional en no estar alimentando la tristeza cuando realmente podemos evitarlo, qué importante es que dejemos de lado esta pregunta cáncer, adoptemos posiciones mucho más activas que pasivas frente a lo que nos está sucediendo, tomemos la clara decisión de elaborar frente a lo que está pasando y empecemos a poner en marcha, no porque nos sintamos bien, sino precisamente para sentirnos mejor, todos esos antidepresivos de los que hemos hablado en otros momentos. Es cierto que muchas veces no vamos a conocer el propósito de vida en general, que quizá nos gustaría entender y verlo como una especie de neón luminoso en el firmamento para así tenerlo súper claro. Esto es lo que a veces algunas personas, creo, en una especie de mentalidad de universo paralelo, piensan que va a pasar y cuando no lo encuentran se frustran. Nadie nunca les prometió que eso fuera a ser así. Pero nosotros podemos decidir con todos estos movimientos tácticos darle propósito a la jornada, a la mañana, a levantarme, a lo que estoy haciendo y lo contrario, ya digo, nos lleva a la resignación, al abandono, al tirar la toalla y a olvidarnos de que siempre hay entonces algo que podemos hacer. Sacando de nuevo entonces la conclusión a colación de este episodio, como has podido ver en estos poquitos minutos, hay tanto y tan bueno que podemos hacer para no estar alimentando gratuitamente, en este caso, la tristeza y el miedo, que haremos bien en levantarnos por la mañana, vestirnos, sentarnos frente a una ventana, escoger en definitiva
todas estas cosas que suman y no que restan, para poderle dar un sentido de vida, un sentido de propósito a lo que nos está sucediendo y no tener que abandonarnos simplemente en un rincón, prácticamente condenados a la pregunta cáncer, que es el famoso y triste ¿para qué? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.